Recuerdo muy bien cómo en esas primeras temporadas en los entrenamientos se mencionaba ahí por la prensa que ponía una pared en donde los hacía correr a esa pared como para que era como una situación representativa en cuanto a que no podía haber errores, el que se sintieran con ese Takes no revulsivo. talent. Te voy a interrumpir. Takes Adelante, no talent. adelante. Sí fue sorpresivo porque al fin y al cabo se armó un equipo a la identidad del head coach, ¿no? Esa defensiva que invirtió tantos activos, tanto dinero, tantos capital de draft en la secundaria, que es la escuela de Bill Belichick, ¿no? Trajeron pass rushers interesantes para poder blitzear, jugadores dinámicos y bueno, esta defensiva que puede jugar hombre a hombre, que le gusta jugar cover cero, etcétera, etcétera. Ahora traer un entrenador nuevo para que la lleve a cabo no va a ser tan sencillo. Es un problema de comunicación interna lo que termina haciendo que Flores salga del equipo. La comunicación interna quizás no la valoremos de la misma forma, pensemos quizás en términos de ganados y perdidos y no de otras cosas, pero la comunicación interna incluso va en el ámbito más de negocios que de lo deportivo meramente. Miami Dolphins, Miami. Somos los Fanatics, sean ustedes bienvenidos a esta edición especial del podcast, debido a una noticia que ha sembrado al mundo de los Delfines de Miami. Hace unas horas, este lunes, denominado negro porque termina la temporada, varios entrenadores han sido despedidos y la noticia bomba es que Brian Flores se encuentra en dicha lista. Sí, Fanatics, el coach Flores ya no forma parte de los Delfines de Miami. Y el día de hoy tengo el gusto que me acompañe mi compañero y amigo Marcos Acal, con el cual comentaremos este tema, y Cristian Carrillo. ¿Cómo te va, Marcos? Hola César, ¿qué tal? Cristian, pues en shock. La verdad es de que era algo de que no lo esperaba y creo que pocos aficionados y gente de medios de comunicación lo veían venir. Flores, pues como bien lo comentas, ya no es parte más de los Dolphins y bueno, la idea de este programa es platicar un poco sobre qué es lo que pudo haber pasado y unir las piezas del rompecabezas, porque especulábamos muchos que quizás Chris Greer era la persona que iba a salir del equipo, pero no, Stephen Ross decidió mantener a la persona, al gerente general que ha estado en el equipo como personal de staff y demás por más de 20 años. Y bueno, casualmente esos 20 años son los que los Dolphins llevan sin ganar un partido de playoffs. Entonces tenemos mucho aquí que platicar, que discutir, que especular. Hablaremos un poco acerca de los rumores también que han venido saliendo en las redes sociales. Y pues gusto en saludarlos a los dos. Cristian, ¿cómo te va? ¿Dónde te tomó esta noticia? ¿Cómo te enteraste luego del informe que sacó ESPN con Darlington y después que lo confirmaría Ian Rapoport por NFL Network? Sí, pues fue sorpresivo, no estaba en el radar el que Brian Flores estuviera en esta lista de los lunes negros. Primero que nada, saludándolos también. Saludos Marcos, saludos César. Fue pues una noticia que yo me enteré viendo mis mensajes, que normalmente veo en la mañana llegando al trabajo. Y pues sí, la verdad hasta pensé que era una fake news, pero pues no fue, no fue así. La verdad es que dentro de ese sabor amargo con el que nos quedamos de esa temporada que tuvo tantos contrastes, el contraste más grande de toda la historia, yo creo, de todas las temporadas, porque la realidad los números lo dicen, esos números de 7 derrotas seguidas y luego 7 victorias seguidas, nunca se había dado, y pues es tan, vamos a llamarlo, por dar un adjetivo al equipo, le podemos poner un adjetivo de bipolar, ¿no? Así, siendo un poquito, poniéndole un adjetivo de moda, ¿no? En cuestión de personalidad, pero realmente el equipo, pues, tuvo un contraste. No puedes evaluar una situación, es muy difícil decir, oye, el equipo estuvo bien, estuvo mal, con esos contrastes, ¿no? Entonces creo que, pues, esa situación le causa factura a Brian Flores,
muy cuestionable todas las decisiones que se han tenido desde arriba, sobre todo del dueño y ahora con el gerente general Chris Greer, que se mantiene, que aparentemente está firme. Y pues la verdad es que no se puede tener como una lectura muy clara de hacia dónde va el futuro de la franquicia, menos ahora. La identidad que se había generado será pues un volado a ver si se mantiene o se tiene que resetear muchas cosas. Los jugadores creo que empiezan a manifestarse en redes sociales también en el sentido de que pues eran cercanos muchos de ellos a Brian Flores y pues fue una noticia sorpresiva en general que no se esperaba y que la verdad hay otros técnicos como otros coaches como Joe Judge de la misma camada de Belichick que se mantiene en su equipo y con unos resultados muchísimo peores. Pero bueno, ahí se decide apoyar un proyecto, ¿no? Y Miami nuevamente vuelve a hacer lo mismo que viene haciendo desde hace ya varios ciclos, donde le aprieta reset al botón y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, sí fue sorpresivo y pues creo que por eso amerita este programa y bueno, un gusto saludarlos, amigos. Correcto, Cristian. Marcos, ¿cuáles son tus impresiones hasta el momento? Flores tuvo récord de 24 victorias y 25 derrotas. No pudo acceder a playoffs en las primeras 3 temporadas, pero dejaba la sensación, de acuerdo a lo mostrado con el paso de las temporadas, algo diferente a lo mostrado a sus antecesores, Adam Gase, Joe Philbin y por supuesto Tony Sparano. Todos ellos en común porque han empezado el proceso de la era Ross en Miami, que hoy en día se mantiene y solamente han tenido una temporada de playoff a lo largo de que Stephen Ross es dueño de este equipo en general. Sí, y creo que realmente tenemos que ponerle un asterisco al récord de Flores, porque creo que las circunstancias hablan mucho y hay que tomar en cuenta que otros entrenadores como Adam Gase, más recientes, ya tenían un equipo competitivo para poder luchar un roster de veteranos que podían llegar a playoffs o era lo que se esperaba en su primer año. Flores fue muy distinto porque tomó un equipo que estaba lleno de veteranos, pero los echaron para otros equipos, los cambiaron y empezaron desde cero una reconstrucción que se veía que no iban a ganar muchos juegos y a pesar de eso, pues el equipo con Ryan Fitzpatrick al mando ganaron juegos y fueron progresivamente mejorando. Entonces creo que tenemos que darle una evaluación real de 2 años, porque el primer año no creo que es justo poderlo medir contra otros entrenadores. Esta es la parte positiva de Flores. Creo que esto es lo que lo voy a defender un poco. Parece que parte de la razón por la que lo corrieron o la mayor parte es porque no habían buenas relaciones con Chris Greer. Parece que estaba rota esa relación. Ya hablaremos un poquito más adelante, pero para contestarte un poquito más tu pregunta, me parece que Flores hizo un trabajo positivo en el equipo, sí, con algunas carencias obvias, esas carencias, y creo que era una área de oportunidad también. Y lo que quiero decir con esto es que cuando las carencias son tan obvias como una línea ofensiva tan mala, una falta de juego terrestre y una ofensiva que no anota muchos puntos, pues tienes la oportunidad de en el offseason tratar de mejorar esos aspectos porque ya sabes dónde están los problemas. La defensiva es una defensiva que te va a dar resultados y Miami, a pesar de eso, ganaron 9 juegos esta temporada y acabaron 2 temporadas seguidas con récord positivo. Esos son los aspectos positivos de Flores. Sí fue sorpresivo porque al fin y al cabo se armó un equipo a la identidad del head coach, ¿no? Esa defensiva que invirtió tantos activos, tanto dinero, tantos capital de draft en la secundaria, que es la escuela de Bill Belichick, ¿no? Trajeron pass rushers interesantes para poder blitzear, jugadores dinámicos y bueno, esta defensiva que puede jugar hombre a hombre, que le gusta jugar cover cero, etcétera, etcétera. Ahora traer un entrenador nuevo para que la lleve a cabo no va a ser tan sencillo. Pero bueno, ahorita seguimos platicando, quiero también escucharlos a ustedes, a ver qué opinan y esas son como la parte en shock que nos tiene a todos. Continuando con esta línea, Cristian, ¿cuáles consideras tú los puntos fuertes que tuvo Brian Flores durante estas últimas 3 temporadas? Sí, yo creo que Brian Flores, me encanta la pauta que das. Vamos a hablar un poquito de las virtudes y de los pecados de Brian Flores. Creo que esa parte
no le veo así como muchos defectos, pero sí yo lo catalogo como lo que hace que quede fuera del equipo son sus pecados, porque realmente, hablando de sus virtudes, era un coach con un liderazgo. La verdad es que es muy difícil saber lo que pasa allá adentro, en los entrenamientos y en el día a día, más que lo que deja ver la prensa en ocasiones. Pero desde que llegó Brian Flores, como dice Marcos, con un equipo pues roto completamente que dejó a Adam Gase, que como bien dice, Adam Gase iba en ascenso digamos, en aquella temporada donde teníamos a Tannehill con Ajayi, que tuvo una gran temporada y que realmente tenía todos los elementos para calificar. Se empezó a volver loco y empezó a tomar decisiones que solamente él entendía, en donde quitó a Ajayi. Luego por ahí la lesión de Ryan Tannehill se llevó horrible y pésimamente por él y por todo su staff de médico, y con unas decisiones que llevaron a tocar fondo completamente. Lo toma el equipo Brian Flores así, como bien dice Marcos, y empieza de cero con jóvenes, con jugadores tomados no drafteados, como el caso de Nick Needham, por ejemplo, voy a poner ese ejemplo. Y bueno, sí, totalmente con un enfoque defensivo. Él, su fortaleza siempre pues, viene con una formación de estar de coach defensivo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, con toda esa filosofía. Pues lógicamente él tiene que hacer un equipo donde su fortaleza fuera lo que él domina, que era ese esquema defensivo. Y toma ese equipo pues, de muchos muchachos y que realmente no tenía como una identidad, y empieza a darles una situación de disciplina. Recuerdo muy bien cómo en esas primeras temporadas en los entrenamientos se mencionaba ahí por la prensa que ponía una pared en donde los hacía correr a esa pared como para que era como una situación representativa en cuanto a que no podía haber errores, el que se sintieran con ese Takes no revulsivo. talent. Te voy a interrumpir. Takes Adelante, no talent. adelante. Exactamente, sí. Todo ese tipo de hechos o ese tipo de situaciones que él empezó a imponer en los entrenamientos son situaciones con las cuales se fue ganando a los jugadores, que yo creo que es una de sus principales virtudes. Fue un líder y los jugadores lo respetaban. No sabemos si tenía conflicto, por ahí se menciona que tenía conflictos con algunos, que luego con Tua. La verdad es que yo siempre vi a un Brian Flores que, al contrario, él se ponía como de barrera entre todos los problemas y levemente si protegía, era un protector, era un buen líder y era un protector de sus jugadores. En situaciones de cuando tenían lesiones, cuando había algunas situaciones de crítica de la prensa a ciertos jugadores, inmediatamente él, a un estilo muy propio de él, que también no era muy como amigable hacia la prensa. Digamos, por poner un ejemplo, hay técnicos que son muy cerrados y Brian Flores era muy cerrado, realmente no tenía ese carisma, ¿no? Que debe tener un técnico ante la prensa y saberla llevar, ¿no? Muy diferente a Adam Gase, porque Adam Gase era antipático, ¿no? Era un técnico que la verdad es que caía gordo, ¿no? Brian Flores no, simplemente no daba mucho a luz y simplemente defendía a sus jugadores. Entonces, creo que se ve reflejado en las redes sociales eso, que Brian Flores era un defensor de su jugador y por eso es que ganó la disciplina de ellos. No, difícilmente veías una indisciplina o jugadores que estuvieran metidos en drogas o jugadores que estuvieran metidos en algún problema, ¿no? Que sucedió mucho en la era de Adam Gase, ¿no? Y que sucede mucho en otros equipos. Entonces, por ahí, pues están las principales virtudes de Brian Flores, además de que, bueno, forma un equipo defensivo elite, que, bueno, por ahí auxiliado de su coordinador defensivo, Josh Boyer, que era su mano derecha, por decirlo así, porque al ser su fortaleza puso a la gente de mayor confianza ahí en estas últimas 2 temporadas, y que por ahí Boyer es uno de los elementos que yo pongo ahí como esperanzadores de continuidad del proyecto, de que a lo mejor se pudiera mantener. Es difícil porque normalmente en este tipo de situaciones hay un código de lealtad en las que pues, los coaches que vienen a los equipos de trabajo, Bowyer, normalmente lo que sucede normalmente es que se puede dar un paso atrás y salir del equipo por él mismo, independientemente si va con Brian Flores o con otro equipo, pero es como un código que se da, y en algunas otras ocasiones también lo que sucede es que pues los toman, ¿no? De otros equipos o tienen ofertas importantes, o el nuevo entrenador que llegue trae su equipo de trabajo y pues difícilmente cae en un esquema
en el cual se ha considerado, ¿no? Pero bueno, ojalá se mantenga Boyer. Entonces, bueno, esas son, en mi punto de vista, las principales virtudes que tenía Flores. Y voy a tratar de ser muy rápido, hablando de los pecados. El tema de Brian Flores, creo que los principales pecados por los cuales sí es un poquito también aceptable el valorar esos puntos negativos de él, son el primero, y creo que es muy claro, ya escucharemos a Marcos y también a ti, César, de lo que opinan de eso, pero el más grande que tuvo fue el tema de las decisiones de sus staff de coordinadores o de auxiliares, sobre todo desde el punto de vista ofensivo, ¿no? Sabiendo que era una debilidad, que él no dominaba tanto, no se rodeó de gente. Tuvo por ahí a Oshie, que era un excelente coordinador defensivo, y se deshizo de él, o tuvieron problemas, a lo mejor que era otro de los pecados que ya hablaremos ahorita. Y así fueron pasando una ruleta, un carrusel, que ya hablarán ustedes de algunos nombres más, pero realmente ese fue su principal pecado. No se rodeó de gente que se adaptara a su idea, a su proyecto, y al final pues fue un desastre todo el tiempo por el esquema ofensivo. Otro pecado es eso, que si bien lo que mencionaba de los contrastes, podemos decir, y yo vi mucho hoy en redes sociales que decían, Brian Flores, no es posible que lo corran terminamos 8-1 la campaña, ¿qué otro técnico lo va a hacer? Pero también es una realidad que empezamos 1-7 perdiendo con Jacksonville, perdiendo con Atlanta, teniendo unas decisiones también un poco cuestionables en cuanto al tema del manejo de las lesiones, el tema de tener un backup quarterback que realmente no se adaptaba al esquema ofensivo de los Delfines de Miami. Jacoby Brissett de ninguna forma se adaptó en ningún momento a lo que se intentó hacer ofensivamente. O sea, Jacoby Brissett, los partidos que jugó fueron desperdiciados completamente. Ahí se perdió prácticamente la temporada en la lesión de Tua. Entonces, ese tipo de decisiones pues fueron, me imagino que porque si también algo tenía Brian Flores es que no se dejaba mangonear por gerente general, y por eso yo creo que tuvo muchos problemas de relaciones con gente de arriba, ¿no? Entonces ese fue otro de los principales pecados que yo nombraría. Y bueno, entonces esos puntos pues también de alguna manera llevan a esa decisión o a esa desesperación del dueño y a esta toma de decisiones. Y por supuesto el último pecado es el manejo de relaciones, en donde pues sus relaciones con Chris Greer, en el mismo entorno de la NFL, la prensa, el dueño, por supuesto, ¿no? Me imagino que ese ha sido el más importante y detonante. Yo sí los veo a Brian Flores y a Stephen Rosen en ocasiones discutiendo, inclusive a Chris Greer ahí en opiniones, y Brian Flores no era de muchas palabras. Esos son los puntos de vista que yo destacaría, tanto de las virtudes como de los pecados de Brian Flores, por lo cual ya no está. ¿Concuerdas con lo que dice Cristian, estimado Marcos? Esos fueron los defectos que tuvo Brian Flores y lo cual provocó que Stephen Rose tomara la determinación de darle las gracias. Sí, el defecto número uno fue el rodearse de personal capacitado. Flores en Miami tuvo 4 coordinadores ofensivos en 3 años, 4 entrenadores de línea ofensiva en 3 años, etcétera, etcétera, y así varios cambios. Y parecía que tampoco había como una misma dirección. Era muy curioso porque fue en el periodo de Flores, a pesar de que era un tipo el que no dice mucho en sus conferencias de prensa, pues sí salía mucho a la luz rumores sobre, pues, por ejemplo, lo que pasó con Watson. Había rumores de que a Chan Gailey nunca le informaron del cambio de quarterback, y hubo ciertas cosas que pues son dramas que las franquicias más estables normalmente no tienen. Entonces sí hubo ciertos momentos en los que creo que hubo mal manejo de comunicación interna. Creo que no estaba muy claro en dónde estaban Chris Greer y Brian Flores. Y bueno, hablando un poco ya más acerca de los rumores y las cosas que se escuchan aquí en Miami, pues al parecer la relación que tenía con Tua no era la mejor, era una relación de trabajo, se respetaban mutuamente, pero tampoco se sentía internamente que Flores creía totalmente en Tua, y posiblemente era la persona que estaba tratando de empujar a Greer y a Ross para traer a Watson, y eso pudo haber creado cierta disfuncionalidad. Ahora, son rumores, no tenemos nada de eso realmente registrado, pero tampoco creo que es una casualidad, y ya lo había dicho en un programa anterior, que el equipo empezó a ganar justamente en el momento en que se acabaron el trade deadline. Entonces ya no podía haber algún cambio por el quarterback. O sea, ese tipo de cosas
pegan en lo anímico a los equipos, aunque pareciera que no, aunque son profesionales, aunque les pagan y aunque tienen que hacer su trabajo, pues al final de todo son humanos y también quieren saber qué va a pasar con el futuro de su equipo y de ellos mismos, porque muchos de estos jugadores pues dependen también del éxito de este equipo. Entonces probablemente haya pasado algo ahí extraño en donde Stephen Ross prefirió a Chris Greer que a Brian Flores. Tal vez la información se filtró acerca de lo de Watson por Flores, probablemente sin mucha intención, pero si nos ponemos a pensar, no sé, ¿será casualidad que el quarterback Tua era el único jugador de la NFL el cual no era capitán, siendo un quarterback? Pues eso también puede ser un red flag o te está dando un indicativo que realmente tal vez el entrenador o lo quiere poner en una posición de decirle, te tienes que ganar tu lugar. Al final de todo, creo que también el joven quarterback pues necesitaba un poco de este apoyo que nunca se sintió. Y digo, no estoy defendiéndolo, ¿no? Al final, ya el siguiente entrenador evaluará si quiere quedarse con Tua, si no, ya platicaremos más al respecto. Pero esa dinámica de mala comunicación o no claridad sobre la dirección del equipo rompe los locker rooms. Aunque por otro lado, pues los jugadores siempre lucharon por él, siempre jugaron fuerte para él y es un gran estratega y estoy seguro que va a tener trabajo pronto y bueno, le deseo lo mejor. Realmente fue divertida su defensiva y de alguna manera cambió la perspectiva de cómo llegué a ver o evaluar la NFL. Entonces, pues por otro lado, pues kudos a Flores por eso, pero pues esos son como algunos de los pros y los contras. Adam, te damos la bienvenida y ahora siguiendo con este tema, ¿cuáles fueron los pros y los pecados que tuvo Brian Flores en su etapa en Miami y la decisión que tomó Stephen Ross la mañana de este lunes en darle las gracias luego de 3 temporadas? Bueno, yo creo que el día de hoy sí hubo mucha información que no fue solo rumores, sino que fueron situaciones que se fueron aclarando a partir de que se permitió a la prensa hacer preguntas al dueño. Hubo una entrevista que también se dio a ESPN y hubo pues un montón de comunicados que se lograron filtrar sobre las comunicaciones con Watson, sobre el manejo de algunas cosas y también que algunos familiares de Flores, pues ahora sí que un poco por coraje, un poco pues vamos a llamarle por desdén, soltaron información que antes el propio entrenador les había prohibido mencionar, ¿no? Dentro de todo esto es ahí donde se salen los detalles que se han ido filtrando, ¿no? El primero de ellos es que la situación con Tua era más tóxica de lo aceptado. El muchacho, pues ha sido un dolor de cabeza para el entrenador desde que lo estaban reclutando, porque con su lesión se complicó el proceso de la evaluación y mientras Flores estaba convencido de la salud y los excelentes condiciones físicas de otros prospectos, muy en especial de Herbert y Burrow, no estaba tan convencido de Tua, ¿sí? Y había muchas cosas que pues se quería ahorrar el entrenador, ¿no? O sea, él realmente aceptó a regañadientes después de estar evaluando las cuestiones mentales, la voluntad de Tua para haber ganado aquel campeonato y todo, que eso había dejado fascinado a Ross. Y Chris Greer hace la evaluación de los dos mariscales que realmente tenían chance de poder elegir en su momento y decide que Tua es el que mentalmente él siente que está más adecuado, ¿no? Entonces, en esa parte, la evaluación de Tua se convierte en digamos, es donde Brian Flores tiene que ceder porque las cosas se pusieron básicamente en ir contra el dueño e ir contra el gerente, no los puede convencer de más cosas respecto a otros prospectos y bueno, toman a Tua, trata de trabajar algunas cosas con Tua y por la misma lesión, por la situación del COVID, o sea, fueron muchas cosas que estuvieron en contra de Tua en su año de novato y que hacen que el propio Flores tenga que priorizar, o sea, si tu trabajo es ser entrenador, vas a tratar de poner lo más competitivo a tu equipo y no se le puede echar en cara a Flores esto, o sea, que es una situación de que el coach está tratando de poner su equipo lo más competitivo
y realmente dice, si no tengo yo las condiciones para poder poner a Tua al 100, vamos a tratar de hacer que el equipo esté lo mejor preparado para poder darle cobijo a un quarterback que a lo mejor no es de élite como era Fitzpatrick y poder tener algo competitivo, algo que diera cara, ¿no? En lo que te dan las condiciones para poder probar a Tua. Pero era eso, probar a Tua, ¿sí? Probar que realmente podía hacer algo. Pero esa falta de priorizar y esa falta de comunicarse correctamente entre todos complicó las cosas. Entonces, es un problema de comunicación interna lo que termina haciendo que Flores salga del equipo. La comunicación interna quizás no la valoremos de la misma forma, pensemos quizás en términos de ganados y perdidos y no de otras cosas, pero la comunicación interna incluso va en el ámbito más de negocios que de lo deportivo meramente. O sea, si tú no permites que haya una comunicación en donde se pueda planificar, se pueda priorizar, se puedan tener cómo se apoyan con otras áreas de negocios del equipo, de la organización, incluso que van más allá de meramente el equipo de fútbol americano, ¿sí? El manejo del estadio, la cuestión de las porristas y los eventos que atiende la organización, se complicaron simplemente porque Brian Flores tenía una forma muy cerrada de manejarse. Llegó un momento en donde esto se volvió totalmente inmanejable para la organización porque tuvieron que andar pues adivinándose muchas cosas, tuvieron que volverse casi codificadas las cosas entre Grayer y Flores, y hubo cosas en donde no se comunicaron correctamente. Yo creo que Brian Flores pierde su empleo básicamente durante el partido en Nashville por la siguiente situación. Llegó un momento en donde con Tua llegaron a los alegatos y hasta los insultos durante el partido. Afortunadamente, Flores es alguien que sabe cómo alejarse del momento del problema, ¿sí? Pero si no, pudo haber llegado incluso a algo más grande, ¿no? Entonces, durante ese partido se dijeron cosas que nadie ha querido decir del todo, pero incluso en la transmisión de televisión se le llega a leer en los labios un par de insultos que emite Tua hacia alguien que no se ve en cámara, pero aunque no sale a cuadro, después se logra corroborar que es al coach. Entonces, ese tipo de detalles son cosas muy graves para el equipo y que Stephen Ross tiene que tomar una decisión. Entonces, la decisión que él toma es, ok, tengo que decidir entre mi gerente general y mi coach. Opta por dejar ir al coach porque para empezar en lo deportivo es, digamos, no ha logrado cuajar su ofensiva por la misma falta de comunicación, está ya haciéndose algo tóxico el poder tratar de integrar elementos de manera efectiva y que puedan tenerse control de las cosas. Y creo que hasta en un poco lo de las redes sociales nos ayuda a visualizar cómo están las cosas. Todos los defensivos y la gente de equipos especiales le agradece grandemente a Flores, mientras que todos los de la ofensiva se mantienen callados o incluso como lo dijeron en la conferencia de prensa, bueno, pues tratan de no echar demasiadas olas al respecto, tratando de ver qué cosas van a pasar y están más a la expectativa, ¿no? Entonces, creo que es muy fuerte el impacto que tiene la falta de comunicación que generó Flores, ¿sí? Ese hermetismo de, sabes que yo resuelvo las cosas con mi jugador y no tomo en cuenta a nadie más, no busco la ayuda de nadie, no busco que se integre nadie más a la solución de problemas, a la situación de tratar de hacer que la organización esté enterada de cómo se están solucionando las cosas. Eso no permitió que hubiera incluso las contrataciones, el poder pedir ayuda en algunos casos, y creo que complicó mucho el manejo del equipo. Cristian, ¿crees que esto sea un espaldarazo para Tua Tagovailoa? Híjole, yo creo que sí, en efecto, lo que dice Adam es correcto. El partido contra Nashville causó caos en todos los aspectos porque fue un partido que dejó ver pues todas las debilidades que se habían dado en los primeros 8 juegos nuevamente, y más que fue Ryan Tannehill quien estaba enfrente, digamos, y bueno, eso lo hacía más de mayor morbo.
Yo lo que veo en esa situación que comenta Adam es que Brian Flores en general era un líder, pero era una persona de un carácter muy fuerte, ¿no? Y así como seguramente muchos de nosotros, los Fanatics que nos están escuchando, hemos tenido jefes en cualquier trabajo pues muy autoritarios, muy estrictos, muy difíciles, ¿no? De a lo mejor de trato. Brian Flores sí era una persona que probablemente cuando había una situación que no se cumplía o no se hacía con respecto a lo trabajado en la semana, alguna situación de juego, ¿no? Que no se cumplió conforme a lo que se mandó, pues sí era evidente, explotaba, ¿no? Tenía ese carácter que podía explotar, como lo hizo aquella vez en Cincinnati ahora sí que a favor del equipo en cuanto a todas estas situaciones que hubo de agresividad y de mala leche, inclusive en algunas jugadas. Pero la verdad es que no podemos saber, solamente estando ahí en los entrenamientos y todo eso, saber a qué grado de esta situación, si rebasó los límites o no los rebasó. Yo creo que también, ese es mi punto de vista, no creo que haya rebasado esos límites porque también se notaba en muchas ocasiones a un Brian Flores defensor de los jugadores, inclusive defensor del mismo Tua. Entonces yo creo que más allá de eso, no creo que sea una situación que el que se haya ido es que se vaya por esa situación y aparte para favorecer a Tua. Yo realmente con esta salida de Brian Flores veo inclusive a un Tua que no está totalmente seguro en lo que viene para el 2022. Hoy lo dejó entrever inclusive el dueño. Dice, va a venir un técnico y ya veremos qué necesidades o qué situaciones opina él del quarterback, ¿no? Entonces, el tema de Deshaun Watson, también ahora se le cargan muchos que Brian Flores es el que tenía, cuando realmente, y eso la verdad es que también no sabemos lo que realmente pasó, porque no estuvimos ahí, no podemos también asegurar cosas, pero la verdad el modus operandi de Stephen Rose es súper claro y seguramente si hubo quien movió olas ahí, más que nada es el dueño, el que tiene el dinero y seguramente a través de su gente, de a lo mejor también el mismo Brian Flores, no digo que no, pero Chris Greer, o sea, esa ola que llevaba, la ola llamada Watson, llevaba varios nombres y no nada más el de Brian Flores. Inclusive ahora con la situación que se dé con el técnico, el coach que llegue, no veo a un Tua seguro en el puesto, tampoco lo veo saliendo, puede ser que llegue alguien que, como hoy suena ya por ahí, ya hablaremos sobre todo, suena un coach que trabajó con él. Entonces creo que sí hay una confianza en Tua. Mucha de esa confianza creo que también viene hay varios consejeros que tiene Stephen Rose y uno que escucha mucho que es Dan Marino. Y Dan Marino seguramente le ha estado dando el espaldarazo a Tua Tagovailoa, pero también creo que no puedes... un error de los que se cometió esta temporada fue, repito, el que tengas un respaldo atrás de Tua Tagovailoa tan malo como lo fue Brissett. Y creo que ya sea un novato que venga o un quarterback ya veterano, debes de tener alguien atrás de Tua Tagovailoa que pueda tener ese respaldo al equipo cuando falte, si es que continúa actuando. Creo que el tema de la salida de Flores no creo que se dé más por un problema interno, sino por un desgaste que se dio a lo largo de las temporadas y sobre todo el punto que yo sí creo que provoca que Flores ya no siga, aparte del tema de relaciones, que sí, no digo que no, o sea, yo creo que esos problemas de relaciones van más hacia, como en cualquier trabajo, van más hacia la gente de arriba, hacia el dueño, hacia el gerente general, que hacia el tema de los jugadores. Él era el líder, era el coach, los jugadores tenían que hacerle caso a él, y creo que sí había muy buena disciplina en el equipo. La clave está, este año hubo un poquito más de castigos y todo esto, pero realmente la disciplina en los 3 años fue excelsa, hablando de que está a cargo de jugadores que son muy difíciles de mantener quietos, por decirlo así, ¿no? Y eso lo vemos en todas las franquicias. Y realmente hubo muy poco de qué hablar extracancha de los Delfines de Miami. Mantuvo un equipo, creo que la disciplina es una etiqueta de lo que marca Brian Flores. Y creo que lo que vendrá pues va a ser una situación pues complicada porque no hay una seguridad de que se mantenga este proyecto con los jugadores que Brian Flores fue generando, ¿no? Entonces creo que más que el que haya salido por una situación de problemática interna, lo veo más por dos situaciones que salió, sus relaciones hacia la gente de arriba y por una cosa que es obvia,
no hubo playoffs, ¿no? En 3 años, y eso, pues al final es una marca negativa porque no hay resultados. Se ha visto un buen equipo, buenos juegos, buena defensa. Al final, nunca se consiguió el playoff de tan deseado. Marcos, la reacción de los jugadores, creo que es notoria las versiones que comentan la falta de comunicación y las peleas internas. Si hacemos un recuento de todo lo que ha pasado en las últimas horas, no pasan más de 10 jugadores y un miembro del staff el quien le dio agradecimiento a Flores. El resto, pues aparecen sonidos de grillos. ¿Qué mensaje deja entrever la gerencia de los Dolphins al mantener solamente al general manager y al mariscal, sacrificando al entrenador? Bueno, por parte de los jugadores, creo que habla mucho más lo que hicieron en el terreno de juego que lo que puedan poner o no en redes sociales, porque comenzar la temporada con un ganado, 7 perdidos y darle la vuelta y luchando y peleando fuerte cada juego, siendo disciplinados, como comenta Cristian, eso habla de que hay un respeto hacia el juego como se ve en pocos lados, ¿no? O sea, al final de todos los jugadores estaban siempre comprometidos, profesionales, y es el tipo de cosas que vimos por mucho tiempo en Nueva Inglaterra, que seguimos viendo, a diferencia de otros regímenes que hemos visto, como por ejemplo el de Adam Gase, que lo habíamos platicado antes, en donde pues a la mitad de la temporada, cuando los playoffs ya no estaban en juego, el equipo ya no jugaba con todo su potencial. Adam Gase se la pasaba experimentando con jugadores jóvenes para ver si podían funcionar para el año que entra, si no. Y bueno, era otra mentalidad, ¿no? La mentalidad de ser profesionales hasta el último juego, esa la heredaron los jugadores y lo mostraron. Y por otro lado, pues sí se manifestaron algunos jugadores, como bien menciona Adam, fueron más que nada del lado defensivo o de equipos especiales. Al final de todo, van a haber siempre varias versiones de lo que pudo pasar, de lo que pudo o no pasar. Y voy a diferir un poquito con Christian en el tema de Watson, porque, y es nada más es una especulación, pero sí creo que pudo haber sido Flores la persona que estaba empujando a hacer el cambio, y más porque Chris Greer fue al fin y al cabo la persona que decidió tomar a Tua. Entonces, de alguna forma u otra, pues él estaba cuidando su trabajo, y si él solito, después de 2 años de draftearlo, decide ir por alguien más, pues él solito está básicamente aceptando que se equivocó en la selección. Entonces, probablemente está protegiendo su trabajo desde ese sentido. Y sí hemos visto a Stephen Ross que le gustan los splashes, ¿no? Le gustan las contrataciones de estrellas, les gusta gastar dinero y quiere ganar ya, porque pues también no es muy joven, no le quedan tampoco muchos años como dueño y bueno, está frustrado como todos nosotros y quiere ganar. Entonces, sí entiendo esa parte, pero al final y al cabo, algo tuvo que haber pasado internamente en donde tuvieron que tener un desacuerdo entre todos ellos. Sorpresivo que se haya quedado con Chris Greer. No creo que esté su trabajo a salvo al 100%. Yo creo que lo van a evaluar, va a depender también del entrenador que decidan ir y ojalá que sea alguien que sea experimentado. Yo quisiera que traigan a alguien que ya ha sido head coach en algún momento, porque pues ni Cam Cameron, ni Joe Philbin, ni Tony Sparano, ninguno de ellos había tenido experiencia como entrenador en jefe. Y bueno, todos ellos duraron 3, 4 años y los despacharon, incluso menos para algunos como Cameron. Entonces yo creo que sí es importante que traigan a alguien con experiencia, que haya estado ahí. Por ahí está Doug Peterson como una buena opción, que creo que puede ser ideal, tiene buen manejo de la ofensiva de RPO. Y bueno, ya veremos qué pasa en estas semanas. Vamos a llevar la plática para ese tema, Marcos. Además de ese nombre que acabas de mencionar, ¿cuáles son otros que podrían tener una filosofía de lo que busca Miami a la ofensiva? Porque hace unas horas el primer nombre que ha sacado NFL Network es el tema de Brian Daboll, el coordinador ofensivo de los Bills de Buffalo. ¿Qué nos puedes decir de este coordinador y de lo que podría aportar a Tua y a la ofensiva y en general a este equipo de los Dolphins que va a buscar a su 14º entrenador en jefe? Pues Dable ya tiene un par de años siendo un candidato fuerte. Muchos equipos lo han buscado, han preguntado por él. Los Bears también son un equipo que hoy en día acaban de preguntar por él. Es el coordinador ofensivo de los Bills. Ha ayudado a desarrollar mucho esa ofensiva a Josh Allen.
fue de hecho coordinador ofensivo de Alabama para Nick Saban en el 2017, que estaban Tua, pero bueno, Tua no jugaba mucho, realmente era el equipo de Jalen Hurts, pero de todas formas era parte del coaching staff, entonces lo conoce bien. ¿Qué les puedo decir de Brian Daboll? Pues es una persona que ha estado en la liga durante mucho tiempo, ha sido coordinador ofensivo de los Chiefs, estuvo en Miami en el 2011 para Tony Sparano, pasó sin pena ni gloria, tuvo la ofensiva número 20 y bueno, es uno de los entrenadores más interesantes que hay. Por ahí tenemos también a Kellen Moore de los Cowboys, que es el coordinador ofensivo. Está esta tendencia de contratar entrenadores ofensivos. Lo hemos visto con LeFleur, lo vimos con Shanahan, lo vemos con McVay, todos estos entrenadores jóvenes. Entonces no me sorprendería si ese fuera el camino por el que va Miami, justamente para tratar de desarrollar a su joven quarterback. Y bueno, siempre es interesante complementar. Si vas a traer a un ex coordinador ofensivo, siempre es importante tratar de complementarlo con alguien que haya sido ya coordinador o incluso head coach en algún momento, si puedes, del otro lado, del lado defensivo, como nunca lo pudo hacer realmente Brian Flores, para no tener esta falta y balancear el equipo. Cristian, ¿qué mensaje mandan los Delfines cuando el primer nombre que sale a la luz para entrevistar sea Daboll? Pues que quieren una nueva identidad ofensiva, que es lo que ha adolecido el equipo en los últimos años. Y ya sea Tua o otro quarterback, que creo que ahorita tiene un alto porcentaje Tua de mantenerse, tiene que tener un esquema ofensivo con productividad, porque la verdad ha sido deplorable los últimos años a cuentagotas, con cada drive es sufrir, ver 6-7 minutos, primera, segunda, tercera, otra vez tercer down, con muy poca productividad en tercer down para hacer primeros y dieces, en tercera y uno y cuarta y uno sufriendo todo cada vez para avanzar una yarda, cuando otros equipos van avanzando y anotan en 2 minutos, ¿no? Entonces, volver a esa ofensiva aniquiladora que teníamos con Dan Marino, creo que eso es lo que está visualizando Miami, y que a su vez la identidad defensiva que ya dejó el coach Brian Flores se mantenga, porque esto también va a ser muy complicado. No es tan fácil mantener una identidad de una defensiva tan compleja como la armó Brian Flores, en cuanto al prácticamente tenía una defensiva conforme a la jugada del rival, ¿no? Así de difícil era el esquema. Los jugadores lo entendían perfectamente. Por eso decía yo que una de las situaciones que podría ayudar a la continuidad es que Boyer decidiera quedarse o que lo mantuvieran, pero es muy, muy, muy complicado, ¿no? Creo que los nombres que dice Marcos son muy buenos candidatos. Ya está por ahí el nombre de Brian Daboll, que es una mente ofensiva muy buena, que ha demostrado muchísimo en los Bills de Buffalo, pero también ha tenido, inclusive cuando estuvo en Miami, también tuvo por ahí algunos buenos flachazos de buena ofensiva, inclusive teniendo buenas jugadas, ¿no? O sea, buen desempeño en ciertas ocasiones, pero también tiene su lado gris. Cuando estuvo con los Cafés de Cleveland, tuvo una pésima ofensiva, y por ahí también ha habido otras situaciones que, inclusive con los mismos Delfines, cuando estuvo aquí, también hubo partidos donde pues no operó completamente bien la ofensiva. Entonces es un coach que conoce a Tua, como bien dicen. Esto es una posibilidad que se da la primera, que eso habla mucho de cuál es la filosofía que van a buscar. Veo como rivales importantes de la búsqueda de coach a los Osos de Chicago, que creo que traen la misma filosofía. Los Osos de Chicago están entrevistando a coaches similares a lo que Miami piensa. El mismo Daboll también ya tiene por ahí entrevista con Chicago. Por ahí Chicago también está a punto de entrevistar a Doug Peterson, que creo que puede ser otro de los candidatos que puedan entrevistar. Y por ahí algunos otros nombres que se me ocurren es el tema de Eric Bieniemy, que no sé si vuelva a retomar esta inercia que ha tenido. Inclusive Miami ya entrevistó a Bieniemy en el pasado y por ahí puede haber dejado alguna buena impresión. Y por ahí otros coaches o potenciales coaches ofensivos que están de moda pueden ser Byron Leftwich y el mismo Kellen Moore que dijo Marcos, porque ese coach tiene mucho potencial, es muy joven, pero Kellen Moore tiene mucho potencial para llegar a ser un buen coach. No sabemos si un head coach, pero sí tiene muy buena filosofía ofensiva. Y por ahí alguien que me encantaría también que
pero también es muy joven. Es uno de los problemas de la complicación de tener un nuevo head coach que no sabes cómo va a operar a una persona tan joven. Te puede salir un McVay o también te puede salir una persona que no sepa controlar a tanto jugador y a tanto entorno, la prensa y todo, que es muy complicado, ¿no? Que el nombre que también me gusta mucho es de Kevin O'Connell, que la verdad es que los Rams han tenido este año una ofensiva mucho al mando de McVay, pero Kevin O'Connell ha sido un perfecto engrane en este año, y la verdad es que con Matthew Stafford han demostrado un muy buen esquema ofensivo. Por ahí me faltaba Jim Caldwell, que es un coach veterano, que es amigo de Chris Greer, que estuvo inclusive al inicio de la era de Brian Flores, pero después como consejero, pero después se fue por situaciones de salud, y que, bueno, es un hombre que regresa y que aparentemente vuelve a estar listo para llevar al mando a un equipo. Creo que de Jim Caldwell poco le puedes pues criticar de saber llevar el mando de ese peso que conlleva el mando, el liderazgo de lo que es de un equipo y la responsabilidad. Creo que esa parte tiene todas las creces para poder hacerlo, pero es ver si Jim Caldwell también es un coach que tuvo problemas de salud y todo esto, está listo realmente para volver a este entorno tan complicado como es el estar día a día en la NFL, a cargo de jugadores, a cargo de la prensa, a cargo de los gerentes general, de los drafts, y que es un trajín importante, ¿no? Entonces, esos son los nombres que suenan más. A mí, en lo personal, el que más me agradaría sería Doug Peterson. Es complicado, este coach es de los demás nombres, y por tanto, al igual que Jim Harbaugh, que yo no lo veo en Miami, esos coaches deciden a dónde ir, y normalmente no es tan fácil obtenerlos como a Bieniemy o como a Kellen Moore o como a Dable, que a lo mejor son más sencillos porque al final son coaches que vienen de posiciones más abajo y por supuesto que quieren llegar a tener esa responsabilidad de head coach. Pero estos dos ex head coach, creo que es más complicado. Tienes que hacer una buena negociación, y ante el caos que existe en la organización, muchas veces también dan un paso a un lado, ¿no? Entonces, eso sería como lo que yo opino de los posibles candidatos. Terminamos contigo, Adam, este bloque. ¿Cuál es tu opinión sobre el primer nombre que ha salido para que los Delfines se entrevisten? Y por supuesto, menciónanos algunos candidatos que no hayan mencionado ni Cristian ni Marcos, que pudieran complementar esta lista de deseos que pudieran tener los Dolphins para la elección de un nuevo entrenador en jefe. Bueno, vale decir dos cosas. El hecho de que sepamos que van a entrevistar a Brian Daboll se debe a que por las reglas de la liga, si yo quiero entrevistar a un elemento que esté ahorita en postemporada, tengo que pedir permiso. Si es alguien que ya no está ahorita disponible y ya no tiene contrato, no tendría problema de pedir una entrevista directa sin tener que enterar a la liga. Habiendo aclarado eso, hay que ver precisamente qué peso tiene lo de Daboll. Daboll fue el coordinador ofensivo en Alabama cuando estuvo Tua. Entonces, es un elemento que es obvio, tratando de apoyar precisamente el desarrollo de Tua. Entonces, es un elemento al que incluso lo vas a entrevistar con miras a saber precisamente qué pueden esperar o qué deberían de tener de guía para poder desarrollar al propio Tua. Es una entrevista que, digamos, debemos de entenderla como que el punto inicial de la búsqueda de un coach, sin que necesariamente sea para te lo vas a quedar. Daboll, recordemos que ya estuvo en Miami como coordinador ofensivo hace unos años, y que en este momento está muy cómodo en la situación que tiene en Buffalo. Creo que para él sería muy complicado dar el salto a ser head coach, porque no es alguien que tenga todos esos principios tan ordenados como se requieren para el puesto, ¿no? Creo que ese sería un reto, y que no lo veo como uno de los candidatos más necesariamente desarrollados, ¿no? Volvemos a que es volver a tratar de poner un coordinador ofensivo a que suba de puesto, ¿sí? En tareas que no tienen ni idea de cómo hacer, que involucran el rol de ser un entrenador en jefe. Dicho lo anterior, yo no lo considero dentro de mi top 5 de mejores candidatos,
para mí es tratando de no repetir los nombres que ya han mencionado, como es el de Bieniemy o el de Peterson. Me parece que un nombre que ha sonado mucho y es el de Jim Harbaugh por su relación con Ross. Sin embargo, en este momento se encuentran negociando una posible extensión con Michigan, donde no es tanto lo económico, sino más bien el tipo de becas y el tipo de programa que va a presentar, ¿no? Entonces, es una negociación diferente que puede llevarse bastante tiempo y de la cual no quiso intervenir Ross, como él lo dijo en la conferencia. Él no quiere ser la persona que extraiga a Jim Harbaugh de Michigan, pero si no llegan a un adecuado convenio, si Jim Harbaugh cree que la situación con los Wolverines puede estarse alejando de lo que él pretende, pues no estaría cerrada la ventana a regresar al profesionalismo. Y de hecho, cuando se lo preguntaron la prensa de Michigan, muy en específico, digamos, los que cubren a Detroit, básicamente lo que querían saber es si él estaría interesado en coachar a los Leones, ¿no? Entonces, él dijo que muy claramente que no quiere llegar a un equipo de la NFL que tenga un proyecto con un coach, ¿sí? Y que si en todo caso te estaría interesado en alguien que a lo mejor tiene ahorita un interino que no tiene coach, como era el caso en su momento de Las Vegas, ¿no? Entonces, por ahí es que se ha vinculado a Jim Harbaugh con Las Vegas. Y bueno, por la misma situación lo veo complicado que llegue a Miami. Dicho esto, yo no vería mal que, por ejemplo, se le diera una oportunidad a Josh Boyer, porque Josh Boyer ya estuvo como asistente de head coach. Con Brian Flores aprendió mucho del negocio, se tuvo que encargar incluso de algunos momentos de manera interina de algunas tareas de esto. Entonces, creo que por ahí no sería alguien que estaría tan ajeno y que sería una transición más sencilla para el equipo si es que Josh Boyer acepta quedarse, ¿no? Ahí lo interesante sería saber a quién traerían de coordinador ofensivo. Me parece también que otro candidato que pudiera venir a revolucionar y a hacer que tampoco sea tan grave el salto, podría ser que trajeran al actual entrenador en jefe de los Bearcats de Cincinnati, que es Luke Fickell. Luke Fickell, para que más o menos pongamos en contexto para quienes no conocen sobre este entrenador, él básicamente llevó a un equipo que estaba pues metido en el fondo de las clasificaciones de la NCAA, lo llevó por primera vez a los playoffs del colegial. Entonces, el hecho de mantener invicto prácticamente por 2 temporadas a un programa que no era importante y de estar desarrollando talento defensivo que ahora está considerado dentro de las primeras, potencialmente de las primeras rondas del próximo draft, hace que sea muy especial la forma en la que este señor puede desarrollar a los jóvenes. Y eso es precisamente lo que sería ideal para los Miami Dolphins de este momento. Entonces, esa situación es la que creo que puede ser muy productiva para Miami si es que logran hacerse de este entrenador. Tú que has seguido el colegial, estimado Marcos, ¿qué nos puedes decir de este entrenador? ¿Crees que suene muy atractivo y más tomando en cuenta que este entrenador sería su primera experiencia, si no tengo entendido, en la NFL? El nombre de Luke Fickell ha estado siendo nombrado durante muchos medios ya por muchos meses. Se esperaba que sea entrevistado para tomar el puesto de LSU. Acabó siendo Brian Kelly, que venía de Notre Dame, el que lo reemplazó, pero me parece que es alguien que no está listo para asumir la posición de head coach en la NFL. Hay que acordarnos que sí hay algunos ejemplos de entrenadores como Jimmy Johnson que lo han hecho bien, pero en la mayor parte de las ocasiones acaban siendo pues fiascos, ¿no? Lo hemos visto hasta con el mismo Nick Saban, porque son estos entrenadores que no están acostumbrados a trabajar con gente adulta, con gente, con familias, con gente profesional,
y son un poco más autoritarios. Lo vimos igual con Urban Meyer esta temporada y por eso mismo yo no soy muy fanático de traer a Harbaugh. Yo sé que Harbaugh estuvo en San Francisco, sé que llegó al Super Bowl, pero ya tiene muchos años también sin estar en el fútbol americano profesional y al fin y al cabo, pues él también desgastaba muchas las relaciones que tenía con los 49ers y por eso decidió echarse para atrás a pesar de haber pasado al Super Bowl e irse al fútbol americano colegial. El fútbol americano colegial no te exige que estés dando conferencias de prensa tan seguido, medios de comunicación, dando tantas explicaciones, siendo detallista sobre el tema de las lesiones, puedes como que manejar internamente mejor las cosas, no se filtra tanta información, no tienes a los beat writers, a los fans tan adentro de ti y con tanta presión. Entonces sería un salto muy riesgoso. Quizás Fickel pudiera dar un salto a la NFL como coordinador, pero creo que sería prematuro todavía como para ser un entrenador en jefe. La única persona, creo, hoy en día que me intrigaría en colegial sería Lincoln Riley, pero acaba de tomar una posición en USC, entonces no veo forma de que llegue a la NFL pronto, pero fuera de él, realmente no veo un entrenador de colegial que creo que yo lo tomaría en serio para un puesto de head coach. Para finalizar este programa especial, empiezo contigo, Adam. ¿Qué le depara a los Dolphins luego de esta decisión? Yo creo que es un proceso importante el que se viene. O sea, la selección del siguiente head coach va a marcar totalmente el futuro de este equipo. Puede ser el aprovechar o desaprovechar todos los recursos que tiene el roster de Miami hoy día. Me parece que la situación en la que deja Brian Flores al equipo es una situación, diría yo, de mediocridad en algunas cosas y de excelencia en otras. La excelencia que logró desarrollar es el no echarse para abajo nunca, ¿no? O sea, tratar de ser competitivos. Y los puntos de mayor mediocridad es que de repente cuando tienen un bajón de juego, es un bajón de juego que a lo mejor no te quitas en media temporada, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de situaciones es ahí donde yo diría que creo que es un punto intermedio de todo y que pues es muy incompleto, ¿no? El proceso de Brian Flores. Quizás más incompleto todavía que el de Adam Gase, lo cual ya es mucho decir en algunos sentidos. Y creo que lo que puede venir dependerá totalmente de a quién traiga Stephen Ross. También como lo mencionó Marcos, yo no daría por sentado que Chris Grier se mantenga como general manager de los Dolphins. Si bien no creo que lo excluyan de la organización de Ross, sí creo que podría pues darse un canje ahí, un switcheo, vamos a llamarle, un movimiento en donde quede fuera de la oficina de los Dolphins, ¿no? Entonces creo que hay una situación ahí todavía que puede darse, ¿no? O sea, que es claro que Chris Grier va a estar envuelto en la selección del head coach, pero no necesariamente tiene su asiento reservado, ¿no? Sí, creo también que hay nombres muy interesantes que este día se soltaron. A mí en especial me parece que hay talento en cuanto a general manager que quedó disponible, principalmente el de Minnesota. Me parece que puede ser un candidato a quitarle, subir más bien a Chris Grier. Cristian, te escuchamos. ¿Cómo vislumbras el presente y futuro de los Dolphins luego de esta decisión? Yo la palabra que usaría es incertidumbre. La incertidumbre al máximo, en donde no todo está perdido, porque efectivamente, como dice Adam, si se toman buenas decisiones, si llega un coach en el que lo dejen trabajar, que sea con buena filosofía, que también mantenga disciplina, que forme un buen equipo de trabajo, que es lo que le faltó a Brian Flores, pues puede retomar esa inercia positiva defensiva que deja el ex coach y pues empiecen a darse algunos resultados rápidamente, es decir, que no haya una curva de regeneración o que no se vea como una reconstrucción, pero en la medida que esta filosofía no la entiendan los jugadores o que se empiece a dar alguna problemática en el sentido de operación de lo que de las nuevas ideas que traigan el nuevo staff de coacheo, pues entonces sí va a haber problemas.
de poder plantar un equipo tan competitivo como lo que se tenía. Pero sí es una realidad que también en estas 3 temporadas últimas no se ha tenido también una excelencia, porque ha sido como lo dije al principio, un equipo bipolar completamente. Creo que es momento de dar, digo, las situaciones, el podcast está hecho para los Fanatics, para platicar los porqués de alguna manera veamos o también opinemos en relación a la decisión que se toma el día de hoy, pero tenemos que, como aficionados, pues seguir apoyando y ver hacia adelante. Poco podemos hacer porque al final las decisiones se toman desde arriba, pero creo que sí podemos, como aficionados, dar este apoyo de inicio y pues dar opinión para que también se influya en alguna forma la prensa, ¿no?, en los aficionados, en lo que venga, ¿no? Y creo que Brian Flores deja una muy buena huella. Creo que es el mejor coach de Miami desde la época de Tony Sparano, que también se me hace muy parecido a lo que pasó con Brian Flores, con temporadas muy malas y por ahí una temporada muy buena. Un coach que, si bien Tony Sparano venía de una tendencia también diferente a la de Brian Flores, que Brian Flores era totalmente defensivo, tenían esa misma garra, ese mismo carácter fuerte, entonces muy comparable lo veo. Pero por supuesto que era un coach que nada que ver con Adam Gase o con Joe Philbin o con Cameron, que la verdad es que sí estuvieron para llorar el paso de estos técnicos en las filas de los Delfines, y que, bueno, esperemos que llegue una persona que tenga un perfil, digamos, o sea, ¿qué puedo decir? ¿No? Nunca va a llegar nadie a ser como el gran Don Shula, pero que sí llegue alguien con más estabilidad y que un proyecto se empiece a respetar, porque en la medida que sigamos cambie y cambie las filosofías, pues nunca va a haber una constancia, que es lo que se da en los grandes equipos ahorita que están peleando. Vemos a un Kansas City con un Andy Reid que lleva ya varios años al mando, a unos Acereros de Pittsburgh que, si bien pasaron de panzazo, llevan 3 coaches en no sé cuántas décadas. Green Bay, ¿no?, que por ahí también no ha tenido tantos coaches, LaFleur, McCarthy, 3, 4 coaches en también varias décadas. Entonces, creo que el tener tantos head coaches no va a llevar a nada. Creo que también se va a dar una situación de que Stephen Rose, ante la gran cantidad de cap space que se tiene para operar en agencia libre y pues todo lo del draft, va a haber un impulso grandísimo por usar la billetera y esperemos que ese uso de los recursos sea el mejor, porque la verdad es que las decisiones que se tomaron los últimos 2-3 años por Chris Greer en agencia libre fueron deplorables, y que esto podría ser que, como bien dicen Adam y Marcos, que también salgan del equipo, ¿no? Entonces creo que tenemos elementos, recursos para poder tomar buenas decisiones y aprovechar esta inercia y no hacer tan complicado el cambio de estafeta. Esa es mi opinión. Creo que no todo está perdido, pero sí la palabra que yo daría es de una incertidumbre total. Marcos, finalmente cerramos contigo. ¿Cómo ves el futuro a corto y mediano plazo de los Dolphins? El futuro es incierto, pero esta liga es realmente impredecible y de un año a otro pasan muchas sorpresas, salen jugadores de la nada, salen entrenadores estrellas que mucha gente no esperaba. Sí creo que nos viene un off-season pues muy distinto a lo que habíamos visto en los últimos 2 años, con más preguntas que respuestas. Y bueno, como dice Cristian, tenemos que seguir apoyando, porque pues al final eso es lo único que podemos hacer estando aquí, tratando de divertirnos, tratando de sacar el mejor provecho. Me llamó mucho la atención que nombró Adam al gerente general de los Vikings, a Rick Spielman, que realmente fue parte fue gerente general de los Dolphins en algún momento en el 2004. Entonces, interesante, porque ha sido un gran gerente general en reclutamiento de draft. Ha sacado jugadores como Percy Harvin, como Sidney Rice, como, no sé, creo que estuvo desde Adrian Peterson, Justin Jefferson, Adam Thielen, etcétera, etcétera, y creo que es alguien que pudiera funcionar bastante bien en Miami, pero bueno, creo que Stephen Ross valora mucho la lealtad, y creo que por eso va a acabar quedándose con Chris Greer. Pues esperemos qué pasa en esta montaña rusa de búsqueda de entrenador. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, agradecer realmente a Brian Flores por este periodo, porque fue divertido, tuvo altibajos, sí tuvo muchos altibajos, pero al final de todo
nos dejó muy buen sabor de boca en ver una defensiva que peleaba, un equipo disciplinado, un equipo conectado entre sí, con una identidad, que eso me parece que es muy importante. Y pues esperemos que se acabe esta búsqueda y estos periodos de cada 3, 4 años, porque las franquicias que prevalecen más pues son estas franquicias que no se filtra tanta información, que manejan muy bien la parte interna y de comunicación. Y también creo que Stephen Ross pues es el principal culpable también de esa parte. Esperemos que aprenda, y a él no lo pueden correr, entonces pues es la persona que tiene que también aprender a manejar las cosas mejor. Y con esto llegamos al final de este programa. Somos Dolphins.